ahora parte de la Universidad Aalto en Finlandia. Durante casi 16 años fue profesora en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luego fue profesora asociada y directora del departamento de la Universidad McGill en Canadá y actualmente es decana de tecnología en La Salle College, Montreal. Bienvenida, doctora Elisa. Voy a presentar a todos. Por eso te pregunto. Perdón. Disculpen. El doctor Gilberto Ochoa Ruiz, que nos acompaña vía remota. Muchas gracias también por estar presente aquí. No pudo venir por cuestiones personales, pero agradecemos mucho que se haya conectado. Él es actualmente profesor investigador en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara. Obtuvo su grado de maestro en Computer Vision and Robotics por la Heriot-Watt University en Edimburgo, Reino Unido, y posteriormente realizó su doctorado en Electronic Imaging and Computer Vision por la Universidad de Bourgogne, en Francia. Ha sido miembro del núcleo académico básico de diversos programas de posgrado en Ciencias Computacionales y TIC, participando en la LGAC de Inteligencia Computacional Aplicada. Recientemente, desde 2019, forma parte del grupo de IA avanzada del Tecnológico de Monterrey. Es además miembro del SNI Nivel 1, de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y de la Asociación Mexicana de Computación. Sus áreas de investigación están enfocadas al uso de inteligencia artificial, específicamente visión computacional y análisis de imágenes, para resolver problemas en áreas relacionadas con el procesamiento de imágenes médicas. Bienvenido también, doctor Gilberto. Muchas gracias por la invitación. Un día a todos. El doctor Wilfrido Gómez Flores, que también nos acompaña en este recinto, recibió en 2004 el grado de Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por la Universidad Tecnológica de México. Después, en 2006 y 2009 respectivamente, obtuvo los grados de maestría y doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por parte del CIMESTRAP en la especialidad de Bioelectrónica. En 2010 se incorporó al CIMESTRAP Unidad Tamaulipas como investigador de tiempo completo, colaborando en la línea de investigación de Ingeniería Computacional. Tiene más de 100 publicaciones en revistas y congresos internacionales y hasta la fecha ha graduado a 14 estudiantes de maestría y 4 de doctorado en los posgrados del CIMESTAP. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 2. Sus intereses de investigación son el análisis de imágenes digitales, reconocimiento de patrones y aprendizaje automático. Bienvenido, doctor Wilfrido. El doctor Juan Humberto Sosa Azuela, que también ya lo pudimos escuchar el día de ayer en sus pláticas, es doctor en informática por el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, en Francia. Es profesor de tiempo completo del Instituto Politécnico Nacional y actualmente director del Centro de Investigación en Computación. Es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia de Ingeniería. Es también miembro senior del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos y de la Sociedad Internacional de Redes Neuronales. Miembro de la Academia ACM y fellow de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. En 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Computación por parte de la Mexcom, asimismo con el Premio Nacional de la Academia de Ciencias en Cuba 2021 y del área de las Ciencias Naturales y Exactas. En 2023 fue galardonado también con el Premio a la Investigación en el Instituto Politécnico Nacional en el área de investigación básica. El pasado 25 de abril este año recibió por parte del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec un doctorado honoris causa. Es autor de 5 libros de texto, 13 patentes otorgadas, 32 derechos de autor y más de 490 trabajos de congreso y revista. Ha impartido más de 540 pláticas por invitación y sus áreas de investigación son en inteligencia artificial, aprendizaje para máquinas, redes neuronales artificiales, análisis de imágenes, reconocimiento de patrones, robótica y metaversos. Bienvenido, doctor Sosa. También nos acompaña el doctor Humberto Ochoa Domínguez, presente aquí en este recinto, quien realizó sus estudios de ingeniería industrial
electrónica en el Instituto Tecnológico de Veracruz. Su maestría es en ingeniería electrónica en el Instituto Tecnológico de Chihuahua y su doctorado en la Universidad de Texas en Arlington en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Trabajó para la empresa Transportación Marítima Mexicana como oficial electrónico en mantenimiento de equipo electrónico y también para la empresa Nokia Research Center en Irving, Texas, USA, con el grupo de multimedia. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y jefe del Laboratorio de Procesamiento Señales en la UACJ. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, pertenece a las sociedades de Circuits and System for Video Technology y Signal Processing de la IEEE, la IAPR y a la Red de Optimización de Procesos Industriales del CONACYT. En 1998 le fue otorgado el Premio Chihuahua por su trabajo en detección de microcalcificaciones en mamografías digitales. Ha publicado 3 libros en editoriales de reconocido prestigio internacional y el resultado de sus trabajos los publica en diferentes revistas y conferencias internacionales de prestigio. También ha ganado propuestas de proyectos financiados para su laboratorio y es autor de 2 patentes. Actualmente dirige estudiantes de doctorado, maestría y licenciatura y sus áreas de interés incluyen la reconstrucción de imágenes de tomografía de emisión de positrones, inteligencia artificial e inteligencia artificial explicable aplicada a la medicina y a la visión computacional. Bienvenido, doctor. Como se podrán dar cuenta en estos resúmenes de sus CV, pues hay áreas de interés sumamente importantes y que además pues, vamos a tener la oportunidad de que nos estén compartiendo algo de lo que hacen. La dinámica de este panel será que cada uno de ellos pasará a darnos una breve presentación y posteriormente habrá una sesión de preguntas en donde trataremos de enriquecer esa discusión que siempre hace falta en este tipo de foros. Bueno, de entrada me gustaría pedirle a la doctora Elisa Schaeffer si puede, ahora sí. ¿Esperamos? Eso. Ok, entonces voy a intentar hacer breve. No voy a contar los mismos chistes que todo el mundo va a contar después de mí, porque como computólogos tenemos una gama limitada de chistes. ¿Con qué le cambio con esto? Ok. Entonces, lo primero que quisiera aclarar es que, a mi opinión, inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial. Bueno, lo más fácil de explicar es que en realidad no es inteligencia solo que si matemáticas es inteligencia, y matemáticas pues es un lenguaje, es una forma de seguir reglas, y yo siento que la inteligencia tal cual es más que la capacidad de seguir reglas. Y entonces no quisiera decir que un aparatillo estadístico es inteligente, nada más es bien bueno para seguir las reglas. Y nada de esto es artificial. Cuando vemos imágenes generadas por computadora, no están generadas por computadora, son probabilísticamente combinadas de imágenes que gente creó de alguna forma, que fueron alimentados como datos de entrada a la computadora. Entonces, no es el mejor nombre posible para lo que está pasando, pero decir statistical machine learning tampoco realmente conviene. Entonces, siempre requiere un párrafo, pero el intento no es llegar a una inteligencia. Cuando hablan de inteligencia artificial general, según yo es un lindo mito de ciencia ficción que lleva cientos de años en existencia, de lograr replicar el hombre, y ojo, el hombre en una máquina. Y entonces siempre termina con esas mismas ideas que vamos a vivir 500 años y vamos a ir al Marte, pero eso tampoco suena necesariamente lo más inteligente posible. Entonces yo prefiero pensar en lo que es inteligencia artificial ahora, es en encontrar mecanismos que nos permiten fácilmente, eficientemente y correctamente automatizar las cosas que no queremos hacer y que podemos delegar sin riesgo ético a
un aparato que sigue reglas. Pero todo lo que requiere juicio, criterio, compasión, ética, toda toma de decisión, aun si esté asistido por un mecanismo computacional, eso debería seguir siendo una cosa nuestra. Entonces, esta es mi postura que voy al rato, imagino, defender. Y también es importante comprender que para una solución de inteligencia artificial, porque pues no le tengo mejor nombre, es una cosa muy multifactorial. Tienes que tener tus datos que vamos a meter como entrada. Tenemos que formular algún objetivo hacia dónde vamos a llegar con estos datos. No que aquí está mi ofrenda, máquina maravillosa, tiene la solución a la humanidad, sino no, objetivo, ¿qué estamos haciendo? Estamos intentando cuantificar el riesgo de paro cardíaco, ¿qué? Pero hay que formular el objetivo y nosotros tenemos que proporcionar eso. Tenemos que o construir un modelo computacional o adaptar un modelo existente o elegir entre una gama de modelos. Entonces todo esto ya requiere cierta visión, cierta expertise, cierta experiencia de dominio para poder hacerlo bien. Cada modelo suele venir con docenas de parámetros, sino cientos o trillones. Entonces, de alguna forma tenemos que decidir mínimo de qué nivel comenzamos con cada parámetro y si metemos alguna exploración automatizada o qué, o si es algoritmo dentro del algoritmo para intentar evolucionar los parámetros. Tenemos que hacer varias decisiones para el método de entrenamiento, qué tipo de función usamos para evaluar la pérdida, el aprendizaje que está realizando, si estamos mezclando múltiples diferentes mecanismos de optimización. Y luego las métricas, cómo sabemos si estamos bien, cómo lo caracterizamos, si tenemos clases imbalanceadas o alguna otra situación atípica. El llegar a nada más decir que, es que mi mecanismo es 95% confiable, no significa gran cosa. Y mucha gente quiere como que hacerse lucir por decir un número, pero luego no verdaderamente explicar qué pasa en esos casos donde no funciona. A veces un falso positivo es mucho más grave que un falso negativo, y entonces depende de la situación a qué tipo de número deberíamos estar llegando, cómo lo deberíamos expresar, y si o no es posible representarlo en un solo número, o si deberíamos estar viendo varios. Luego es el formato de salida, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, a esta persona sí se le puede dar una tarjeta de crédito, ¿sí o no? O vamos a expresar un nivel de confianza a nuestra respuesta, vamos a expresar un nivel de confianza a cómo fue hecho el proceso y en qué situaciones deberíamos más bien llegar a una máquina o un aparato o un servicio que nos diga honestamente, es que no sé. ¿Esta persona tiene cáncer de mama, sí o no? No sé. Porque eso es muy, muy, muy importante. Decir no si era un sí o decir sí que era un no, ambos tienen repercusiones. Entonces, si la máquina no sabe, debería igual como un profesional poder decir, es que no sé, necesito más información, o es que no sé, esto no cabe dentro de mi expertise. Entonces, todas estas son cosas muy importantes para mí. Entonces, no es una solución mágica, no lo pegas en 5 minutos encima de todo lo que sea para agregar valor, o simplemente termina uno creando un desastre. Ok, entonces, ¿qué tiene de bueno, qué tiene de malo? Lo súper bueno de inteligencia artificial es identificar patrones. Patrones que son difíciles para nosotros percibir, porque aunque somos buenos para reconocer cosas como Jesucristo en un pan tostado, no necesariamente somos muy buenos para determinar cuál secuencia, cuál cadena de proteínas va a causar alguna cosa, pero las máquinas son muy buenas para eso. Nosotros somos muy buenos para ver rostros en los nubes y ese tipo de cosas porque nuestra supervivencia depende en reconocer emociones y personas, pero las máquinas les pueden ayudar a reconocer el patrón que sea. Y entonces, súper bueno. Y entonces, si podemos nosotros como que hacer minería de patrones, minería de hipótesis, podemos llegar a cosas que no se nos ocurrieron. Porque con la máquina puedes contemplar 3 millones de opciones. Y tú solito puedes contemplar, no sé, 15 opciones y luego le da hueva y prefieres ver Netflix. Entonces, es bueno. Y además, si pones que algo está con inteligencia artificial, está con madre, porque con ese tema de dinero, porque eso suena súper moderno y entonces ya el futuro está más asegurado. Pero lo malo es
que el impacto ambiental puede llegar a ser elevado, al menos hasta que lleguemos a las nuevas versiones de hardware que está platicando el doctor Sosa, donde podemos drásticamente, órdenes de magnitud, reducir la demanda de energía eléctrica para operar estos sistemas y también drásticamente reducir el enfriamiento que requieren. Entonces, hacer inteligencia artificial por moda no necesariamente es una selección ambiental responsable. Muchas veces las soluciones de inteligencia artificial que han crecido a ser muy populares carecen de la exclusividad. O sea, te dicen una recomendación, pero no puedes rastrear el porqué. Entonces, si a una persona se les negó un trasplante de corazón, pues seguro el paciente tiene derecho de saber por qué. ¿Qué tienes que hacer? Si tendrías que perder de peso, si tendrías que dejar de fumar, si tendrías que hacer ejercicio más regular, ¿cómo podrías cambiar ese juicio que te ha pasado la inteligencia artificial? No es correcto tomar decisiones que afectan vidas de personas si no sabemos cuál era la causa y cómo lo podrías cambiar. Y por último, aunque da cierta tentación de delegar la toma de decisión a los aparatos para que no tengas que estar preocupando de pasó el estudiante la materia o no, admitimos a esta parte que no, está bien la declaración de impuestos que no. No podemos, de plano no nos podemos quitar de la ecuación, ahí nos tenemos que quedar y a veces termina siendo también chamba aburrida estar de niñera a la inteligencia artificial, pero alguien tiene que ser niñera a la inteligencia artificial. No conviene, y damos también lo mismo. Mucha tecnología que supuestamente es automatizada, o sea, vas a una tienda super cool de tipo supermercado de Amazon donde no tienes que pasar ni por la caja porque todo el mundo ya sabe que compraste y cuánto cobró. Es un vato en Bangladesh viendo una cámara diciendo llevo 3 bananas, ok, plátanos aquí, llevo 2 botes de, no sé, frijoles, pero la tecnología no está allá para quitar la persona. No existe moderación automatizada en Facebook que sabe si estás diciendo algo completamente inaceptable. Hay alguna pobre persona en algún lado con un salario peor que mínimo que tiene que leer todas esas cosas horribles que personas horribles escriben en Facebook para decidir sí o no este post debería ser moderado. Y no lo podemos delegar, aun si quisiéramos. Nuestra salud mental probablemente estaría mejor si nadie tendría que leer esas cosas, pero alguien tiene que. Y eso no se va a quitar. Entonces, imagino que eso es todo lo que quería decir. Sí, correcto. Entonces, si quieren pelear conmigo o saber más, pues con gusto, estoy a sus órdenes. Ahora necesito indicaciones del señor que se regresó ya o se fue por ahí. Muchas gracias, doctora Elisa. Bueno, muy interesantes las cuestiones que plasma aquí en su presentación. Por supuesto, vayan guardando sus preguntas para el final. Después de esta sesión de presentaciones habrá oportunidad de hacer esas cuestiones y esos reclamos que menciona la doctora Elisa. Como decía un colega, aportaciones que sean monetarias, aunque sea, y si no, pues bueno, por lo menos del tema. A continuación me gustaría darle la palabra para que nos haga su presentación el doctor Wilfrido Gómez Flores, de la Unidad de Tamaulipas del CIMESTAT. Por favor, adelante, lo recibimos con mucho afecto. Bueno, buenos días. Quiero agradecer aquí a las doctoras la invitación, la presentación, pues para compartirles un poco de lo que he estado yo trabajando, ¿sí? Ponerlo en el contexto de este panel, que bueno, tiene que ver con el pasado, presente y futuro, ¿no?, de la inteligencia artificial, pues aplicada a lo que es pues, temas de salud, ¿no?, de biología, ¿sí? Ahí está. Muy bien, entonces, ok. Bueno, yo quisiera un poco, dado que pues, se tiene que ver un poco lo que es del pasado, presente y futuro, pues también contextualizar un poco estas tecnologías de inteligencia artificial pues en una línea de tiempo, ¿sí? Como para ir viendo cómo ha sido el grado de especialización desde los años 50 aproximadamente. Ayer escuchamos la plática del doctor Sosa, ¿no?, que nos hablaba de aquellos pioneros de la inteligencia artificial, ¿sí?
y en el cual, pues digamos, se acuñó el término, ¿sí? Entonces vamos a ver a la inteligencia artificial, pues básicamente yo lo veo como un término genérico, y que pues que trata con teorías, metodologías y tecnologías para simular, ampliar y aumentar la inteligencia humana, ¿sí? O sea, básicamente, y también comparto la opinión de la doctora, que no es ni inteligente ni artificial, pero básicamente nos van a ayudar a hacer cosas de manera automática, ¿sí? Digamos que la inteligencia artificial pues, es una rama muy amplia, pues quien estudia eso va a ver que hay inteligencia artificial simbólica, subsimbólica, y bueno, con respecto a la subsimbólica, pues tenemos un campo que se llama el aprendizaje automático, ¿sí? O Machine Learning, ¿okay? Este pues digamos tuvo vamos a llamar un boom, por ahí de inicio de los años 80 del siglo pasado, y pues aquí la idea, pues ahora sí es aprender de datos, ¿sí? Vamos a crear reglas de decisión, modelos de clasificación a partir de datos conocidos y utilizando algoritmos específicos. Entonces aquí podemos ver pues, toda una familia de clasificadores, de regresores, a lo mejor las máquinas de vectores de soporte, ¿no? Los árboles de decisión, los clasificadores bayesianos y pues las redes neuronales artificiales. Y estos están, digamos, dentro de estas técnicas de aprendizaje automático. Y bueno, digamos que por ahí del 2010, más o menos por el 1989, vino un doctor, Yann LeCun, ¿no? Que fue de los pioneros de lo que ahora conocemos como el Deep Learning, ¿sí? Él puso ahí un artículo en el cual propone una red básica, ¿no? Que le llaman LENN, pues para el reconocimiento de caracteres escritos a mano, ¿sí? Entonces, digamos, ahí empieza ahora su aplicabilidad, no podía ser posible debido al alto cómputo que demanda. Entonces, por eso es que más o menos en 2010, pues el aprendizaje profundo tiene esa explosión porque ahora tenemos hardware barato para poder hacer pues ahora sí que el entrenamiento de estos modelos, ¿sí? Entonces, aquí el aprendizaje profundo, pues lo podemos catalogar pues como una tecnología de Machine Learning, ¿sí? Y aquí lo que lo caracteriza, pues es que vamos a ampliar datos masivos, muchos datos para entrenar estos modelos, y además tienen la característica que van a aprender automáticamente, ¿no? Van a aprender patrones que, pues, como decía la doctora, pues a nosotros a lo mejor se nos pasa, ¿sí? Ok, ahora, yo lo que he estado trabajando por muchos años ha sido lo del cáncer de mama, ¿sí? Pues el interés mucho es porque es un problema pues de salud pública a nivel mundial, ¿sí? Si nos fijamos en estadísticos pues de ahí del 2022, pues vamos a ver que pues aproximadamente como 2.300.000 personas se han diagnosticado con cáncer de mama en 2022, ¿sí? Y de esas también se han registrado aproximadamente 670.000 muertes, ¿sí? Estos son datos del Globocan, ¿ok? Entonces este es un problema que pues en muchos lugares del mundo pues se trata de abordar, y pues uno de tantas formas pues es con inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, aquí lo que vemos es un diagrama, pero un diagrama en el cual podemos ver hacia dónde se ha aplicado la inteligencia artificial para este problema, para el periodo del cáncer de mama. Pues tenemos los métodos de diagnóstico que básicamente se basan en imágenes, mamografía, ultrasonido, resonancia magnética y aquellas que vienen de histopatología, ¿sí? Luego tenemos lo que ayudan a la parte terapéutica, por ejemplo, generar nuevos medicamentos, planear cirugías, ¿no? Optimizar pues, las quimioterapias, ¿sí? Y tenemos la parte pues, de pronóstico, o sea, básicamente pues, ver si una persona, sus chances de sobrevivencia después de un tratamiento y si va a tener una recurrencia al cáncer, ¿sí? Bueno, entonces aquí que es algo importante que debemos siempre resaltar, este punto, ¿de acuerdo? Que la IA jamás va a sustituir el diagnóstico médico, ¿sí? La IA es simplemente un coadyuvante, una herramienta en el cual un médico, pues él ya tiene toda una idea del paciente, ¿sí? Pero esto simplemente lo va a usar como un extra, digamos, ¿no? A lo mejor para realizar alguna característica que a lo mejor él no ha podido mirar, ¿sí? Pero en sí, la IA no puede sustituir nunca te lo digo. Pero sí puedes aumentar, por ejemplo, la precisión general de los radiólogos, mejorar la coherencia de la interpretación, reducir tiempos de estrés. ¿De acuerdo? Entonces, un poco a lo que yo me he dedicado pues es en la parte del diagnóstico, analizar imágenes médicas,
pues para determinar si hay alguna normalidad dentro de los senos. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que nosotros llamamos los sistemas de diagnóstico asistido por computadora, el CAD, que son las siglas en inglés de Computer Aided Diagnosis. Y bueno, cuando nosotros lo podemos definir pues como una tecnología interdisciplinaria que va a combinar elementos tanto de inteligencia artificial, visión artificial y procesamiento de imágenes. Y digamos que las dos tareas principales de un sistema CAD pues es la detección pues de anormalidades y clasificar estas anormalidades. Entonces, pues aquí más o menos el esquema lo que trata de demostrar, ¿no? Que dado una imagen, pues un sistema de cómputo la analiza y el resultado pues entrega un medio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí es un poco dando el contexto de estos sistemas CAD y dado que vamos a ver pasado, presente y futuro, pues comenzando por el pasado, ¿cómo es que hacíamos las cosas o se realizaban las cosas hace unos 10 años, ¿no? Para atrás? ¿Sí? Esto es algo que pues yo lo puedo definir como un aprendizaje o un enfoque basado en aprendizaje automático. Esto pues más o menos los sistemas CAD, si uno se va a la literatura, vamos a ver que pues por ahí de 1990 empezaron investigadores a publicar métodos de cómo clasificar, por ejemplo, imágenes de manera automática. ¿Sí? ¿Y cómo eran en ese entonces? Bueno, nosotros teníamos, por ejemplo, aquí una mastografía, ¿sí? Donde pues algún algoritmo pues nos detectaba la región de interés, ¿no? Normalmente estos algoritmos eran de tipo semiautomático, dado que este es un problema muy difícil de automatizar completamente, por ejemplo, la detección de una región de interés. Entonces, en ese momento, pues, había muchos algoritmos semiautomáticos. ¿Qué quiere decir? Que había la intervención de un usuario, ¿no? Al menos para seleccionar la región probable de la lesión y pues ahí aplicar un método de segmentación. Luego, pues, lo que se hacía era extraer características, ¿sí? Actualmente estas características las diferenciamos de las de Deep Learning como características artesanales, handcrafted. Esto es por el hecho de que pues, un ingeniero, un experto en el tema, pues propone cómo cuantificar, por ejemplo, la forma de un tumor. ¿Sí? Entonces, pues, para hacer una ecuación, ¿sí? Que requiere medir la redondez. ¿Sí? Y determinar de esa forma qué tan irregular es el tumor, porque pues, entre más irregular, es más probable que sea malo. ¿Sí? También podemos describir, por ejemplo, la intensidad, cómo cambia el brillo dentro de las lesiones. ¿No? Esto también nos habla un poco, en el caso de las mastografías, pues qué tan densa es esa lesión. Por ejemplo, también texturas, para cuantificar la relación espacial entre intensidades, una forma como de caracterizar la heterogeneidad, ¿sí? De esos patrones de textura. Y pues también podemos incluir datos, pues no sé, alguna historia familiar, etc. Y como ven, pues todo esto alguien lo diseñaba. Alguien lo proponía y decía, bueno, yo voy a poner estas características y con esto voy a generar un vector, ¿no? Que de alguna manera pues, nos está describiendo a este tumor. ¿Sí? Y de ahí pues pasaba a un clasificador. ¿Okay? Este clasificador pues puede ser, dado que estamos en el ámbito de redes neuronales, puede ser una percepción unificada, ¿sí? Pero puede ser cualquier otro, puede ser una máquina de vectores, puede ser una árbol de decisiones. Entonces, esto es básicamente lo que hacíamos, ¿no? Entonces, aquí, mucho del trabajo crítico, pues, caía aquí, ¿sí? Y, pues, aquí, pues, depende mucho de la experiencia de quien lo esté diseñando, ¿sí? Entonces, a lo mejor si yo le doy el problema a una persona, pues, me propone un set de características, a lo mejor otra persona a otro, entonces, ahí ya, digamos, es muy subjetivo, ¿sí? Cuando pasamos a la era de Deep Learning, o sea, más o menos, como les digo, del 2010 a ahorita, pues lo que se busca es automatizar el aprendizaje de estas características. O sea, si ven, hemos eliminado básicamente este bloque, ¿sí? Para incluir bloques, por ejemplo, de una red neuronal convolucional. ¿Sí? Estas redes pues, lo que hacen es aprender de manera automática rasgos, ¿sí? Que van teniendo diferentes niveles de abstracción. ¿Sí? Al final siempre vamos a tener un vector de características, ¿de acuerdo? Y pues aquí, pues ahora mandamos una carga necesaria. Entonces, digamos, estas son las dos grandes diferencias que en mi opinión pues, existen, ¿no? en estos métodos. Ahora, bueno, algo que digamos, que comparto aquí, que lo vamos a estar escuchando mucho, es la falta, por ejemplo, de explicabilidad. ¿Sí? Entonces, aquí pues uno se va a los artículos
de revisión y dice, bueno, tendencias futuras. Pues muchos se desenfocan a presentar nuevas arquitecturas, a nuevos métodos de entrenamiento, pero hay algo que casi nadie habla, o se está comenzando a hablar recientemente, que es, y yo esto es lo que veo para el futuro, ¿sí? En mi opinión, esto es algo que ha sido poco abordado todavía. Más allá de tener buenos desempeños, creo que también esta es una parte, la ética en el uso de la guía. ¿Sí? Y bueno, este artículo es muy bueno, ¿sí? Porque nos habla de 5 principios que se deben cumplir, ¿sí? Comenzando por el principio de autonomía, en el cual a una persona se le tiene que informar que sus imágenes en algún punto van a ser analizadas por un área. Y la persona debe tener el derecho de decidir si usa o no ese diagnóstico. El segundo es la beneficencia, o sea que estos métodos pues sean positivos y de utilidad, ¿de acuerdo? Que nos sirvan pues a lo mejor para reducir el número de biopsias, por ejemplo, ¿sí? Que sean positivos y beneficiosos. No maleficencia, pues minimizar cualquier daño potencial. Aquí por ejemplo, aquí como hemos escuchado mucho, los modelos de inteligencia artificial son modelos de error, siempre tienen lo que llamamos un error irreducible, ¿sí? Entonces ahí cae en cómo vamos a decidir si vamos a tener más sensibilidad o más especificidad. Si tenemos más sensibilidad, pues eso quiere decir que muchas personas que no necesitan hacerse una biopsia la vamos a hacer. De alguna manera es un daño que se tiene que hacer, porque hay que sacar una muestra, un daño psicológico, porque pues, se somete a ese estrés. Entonces aquí pues es algo que tiene que digamos, evaluar sus compromisos. La justicia tiene que ver con el sesgo de la inteligencia artificial. Muchos resultados que vemos son, pues, digamos, buenos en los papers, pero estos están en un ambiente muy controlado, en una población muy limitada. ¿Sí? Si esos modelos, así como están, los sacamos y los llevamos a otro lado, un programa ya no va a funcionar. ¿Sí? Y esto tiene que ver porque pues, los datasets pues, están sesgados a un tipo de población, a caucásico, chino. ¿Sí? Entonces aquí pues, lo que se busca es tener una representatividad de la población, en este caso, de las mujeres y pues, de todo el mundo. Y esto es lo último, la explicabilidad. Y esto es muy importante, y aquí es donde mucha investigación yo creo que tenemos que implementar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que sea inteligible, o sea que si me da un diagnóstico, me dice, bueno, este tumor parece que es maligno, que me diga por qué, o qué es lo que observó la red. Al menos ahorita están trabajando, por ejemplo, en mapas tipo, son como mapas de calor que les llaman TAPCAMs, ¿sí? Que me muestran en la imagen zonas de interés, como para dar una explicación a por qué me está dando esa salida. Pero bueno, se tiene que trabajar mucho por ese lado. Y la otra es la responsabilidad o rendición de cuentas. O sea, ¿quién es el responsable de esa inteligencia artificial? O sea, si esa inteligencia artificial falla, ¿a quién se le va a echar la culpa? A la persona que dio los datos, a la compañía que lo entrenó. Entonces, son cosas que aún no están pues, muy bien reguladas. Entonces, por eso aquí pongo que la atención al cáncer de mama pues es un desafío tanto ético, legal y social, y no solamente técnico. Ya hemos resuelto muchas cosas y vemos que lo hace muy bien. ¿Sí? De ahí no hay ningún problema. El problema creo que hay pues en esta página. Y bueno, este QR funciona en mi página igual para ver más de trabajo. Pues sería todo. Muchas gracias, querido. Por supuesto, muy interesante todo. Quisiera resaltar algunas cuestiones que comentaba el doctor aquí. En primera, pues, siempre es muy importante el hecho de hacer aplicaciones multidisciplinarias. Afortunadamente hay gente que gusta de hacer este tipo de colaboraciones, pero desafortunadamente me he encontrado que muchas de las veces se hacen por cuestiones propias, es decir, porque algún familiar tiene cierta enfermedad o algún familiar padece de algunas condiciones. Entonces, me parece que deberíamos ir interactuando cada vez más, así como cuando hay dos niños jugando en el parque por separado y se juntan y
y simplemente tienen que decir jugamos y juegan. Entonces, de esa manera creo que podríamos ir avanzando en conjunto mucho más allá de lo que se tiene hoy en día. Y otra cosa es esa última diapositiva, es sumamente importante, pues sí se tiene verdaderamente que tomar consideración en cuanto a las regulaciones y a las implicaciones éticas de la inteligencia artificial, que seguramente va a ser algún tema de discusión más tarde. Y respecto de las cuestiones de lo que comentaba de la explicabilidad del GraphCam, quisiera comentarles una anécdota. Y por eso siempre hay que ser sumamente cuidadosos al respecto. Bueno, ese algoritmo GraphCam en realidad lo que hace es que una vez entrenada la red, podemos nosotros, mediante los últimos mapas de características que se generan, visualizar mediante un mapa de calor en qué zonas la red está centrando su atención para poder llevar a cabo la decisión entre lo que haya sido entrenado, ¿no? Por ejemplo, maligno, benigno, enfermo, sano, etc. Y en cierto modo, unos alumnos habían entrenado una red que les daba 100% de reconocimiento siempre. Entonces, cuando eso suceda, siempre hay que dudar muchísimo, ¿no? Entonces dudamos mucho, les dije, a ver, apliquen por favor este algoritmo GraphCam, y resulta que las radiografías que estaban utilizando tenían una leyenda en el borde, unas letras muy pequeñas, y la red se estaba fijando en eso. Entonces básicamente le estaban pasando la respuesta a la red con esa orillita que estaba mostrando, y con eso lograba hacer la predicción 100% correcta, aunque en realidad no estaba aprendiendo nada, ¿no? O sea, un volado como Asimov en La máquina que ganó la guerra hubiera sido mejor que eso. Pero eso nos lleva a las implicaciones éticas y de responsabilidad que tenemos nosotros al llevar a cabo ese tipo o al utilizar ese tipo de algoritmos, ¿no? Y siempre debemos ser bastante cuidadosos al respecto, y la verdad es que esa diapositiva genial es sumamente interesante y habrá que discutirla más tarde. Bueno, muchas gracias también al staff. Qué bueno que ya nos colocaron aquí en la pantalla al doctor Gilberto Ochoa Ruiz, y será un placer escucharlo, doctor Gilberto. Muchas gracias. ¿Puedo proyectar mis slides? Yo creo que desde aquí, ¿verdad? Disculpe. ¿Puedo proyectar mis slides? Yo creo que desde aquí. Sí, así es. Sí, por favor. Que las haya mandado a poner, pero... Pues bueno, espero no ser muy redundante, porque justamente discuto una de las cosas que mis dos colegas anteriormente ya mencionaron por ahí, ¿no? Y de hecho, justo lo que comentas sobre Short Learning, pues es un tema, ¿no? Que justamente es una de las áreas por la cual la explicaría es necesaria, ¿no? Muy bien, bueno, yo básicamente, bueno, como ya mencionaron todos los colegas, aquí, bueno, de ahí ya avanzamos a pasos agigantados, ¿no? Ya los dos colegas anteriores comentaron, sobre todo que un tío comentó por los avances que este artículo de Atlantic salió hace 10 años ya por ahí, y decía que por lo que estamos viendo hace 10 años no era nada respecto a lo que íbamos a ver, ¿no? En cuanto a avances de la tecnología, la generación de imágenes, la traducción de texto, el reconocimiento de imágenes, la detección de objetos, una gran cantidad de aplicaciones de temáticas de la inteligencia artificial, como ya dijimos que no es de inteligencia artificial. De hecho, yo cuando estudié la maestría ni siquiera nunca usamos ese término, jamás lo escuché. Entonces, usábamos aprendizaje automático, comprensión de la escena, otras cosas, pero jamás inteligencia artificial. Entonces, ahora todo se engloba bajo este concepto, y bueno, como ya mencionamos por ahí, en muy pocos años hemos visto avances cada vez más acelerados, ¿no? Por ahí el doctor García comentaba la parte de conocimiento de caracteres escritos, que tuvo un avance más o menos notable hasta tener un buen rendimiento, y ya por ahí se mencionó que en 2010, ¿no? con ImageNet y con la introducción de las redes neuronales vimos avances pues bastante buenos, de que el error se puede considerar menor que el del humano. Y pues ya en años recientes nos estamos viendo otra vez, y sobre todo los temas más difíciles como era la comprensión de textos y de lenguaje, que estamos viendo más acelerados, ¿no? Con la cantidad de datos, con lo que comentaba la doctora también, pues que sí, efectivamente hay muchos seres humanos ahí. Justamente ya estaba viendo una noticia de que tenía gente en Facebook analizando información, videos pornográficos, todo eso, pues obviamente eso
eso no lo puede filtrar la IA, o sea, tiene que ver humanos que lo estén haciendo detrás, pero bueno. Hemos visto esas bajadas así, y mucho de lo que tenemos que discutir es justamente cómo estamos llegando a eso, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que mucho tiene que ver con la introducción de Google Brain, de algunas tecnologías, se mencionó por ahí, algunas cosas. Hemos visto muchas aplicaciones, vehículos autónomos, realidad aumentada, tecnologías con las que las personas no necesariamente están conscientes de que hay una inteligencia o algoritmos de machine learning detrás, todo es inteligencia artificial, como Netflix o Amazon, que nos ayuda a que tengamos sistemas de recomendación, etc. Entonces hay mucha tecnología que la gente no está necesariamente familiarizada con que hay un algoritmo de aprendizaje automático detrás. Pero sin embargo los hay y cada vez tenemos más avances con estos. Y bueno, ya se mencionó por ahí, pues esta fue la combinación de cuatro cosas, mayoritariamente datos, básicamente por ahí en el 2000. Ya sabemos que el Internet se inventó hace muchos años, pero realmente el boom del Internet por ahí del 2000 al 2007 más o menos fue cuando se empezaron Facebook, se empezó en el 2007, Google empezó a generar en esos años, entonces empezaron a generar una gran cantidad de datos. 2005 por ahí se introdujo el iPhone, entonces la gente empezó a tomar más fotos, empezó a tomar más información de localización, etc. El GPU empezó a tomar vuelo, digamos, yo estuve trabajando en Inaone en el 2004-2007, había yo soy de hardware originalmente, entonces veo mucho la competencia entre hardware y entre los GPUs y FPGAs para la implementación de algoritmos, y al final de cuentas los GPUs terminaron despegando, y como comentaba por ejemplo los algoritmos que ya existían muchos de ellos, que se han introducido, y sobre todo algo que quizás no se ha mencionado tanto aquí, quizás es algo que es interesante desde la perspectiva de ciencia, es lo abierto que es el área de inteligencia artificial, en el sentido de que la gente publica sus resultados hoy, y si los publico ahorita, seguro en la tarde ya lo estoy usando, ¿no? ya lo descargo de GitHub, ya lo estoy ejecutando, ya les tengo todo algo, entonces podemos ver avances en una semana. Si alguien publica algo hoy, en una semana vimos cosas que antes eran impensables que pueden tomar años, ¿no? Entonces esa apertura pues tiene una doble cara, ¿no? Porque de alguna forma pues, las herramientas las ponen empresas muy poderosas como Google y Meta, y eso pone en desventaja a países como México o otros en Latinoamérica, pero al mismo tiempo nos permite de alguna forma democratizar la tecnología. Entonces estamos ante una disyuntiva ahí, y es por el lado de las herramientas, pero también tenemos el acceso al hardware y el autónomo. No todos los países tienen acceso a esta tecnología, entonces también eso nos pone unas preguntas interesantes de qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya por ahí se comentó, yo brevemente, bueno, yo como veo la inteligencia artificial, el aprendizaje automático es tomar datos, de alguna forma entiendes un algoritmo para que trate de comprender qué patrones tienen esos datos para tomar una decisión, ¿no? Y eso nos acerca pues, a toda la área médica, que es la que nos interesa en este encuentro que estamos teniendo. Y yo en particular, bueno, no voy a hacer mucho mi trabajo, pero yo además de ser de explicabilidad, trabajo mucho en explicabilidad, mucho en detección de objetos, mucha segmentación para comprender escenas. Yo trabajo mucho en endoscopía, en la endoscopía, un área que también está muy fuerte ahorita, todos ustedes saben, es la de navegación autónoma, ¿no? Vehículos autónomos, y yo trabajo específicamente en un área de navegación autónoma, sistemas de navegación autónoma para endoscopía y para la endoscopía con el objetivo de generar sistemas de inspección automatizados, un poquito similar a lo que mencionaba el doctor Wilfrido hace rato, pero yo me concentro más en cáncer de colon, y lo que nos interesa hacer es creación de mapas tridimensionales de colon, como estamos mostrando aquí, y lo hacemos con el objetivo de localizar lesiones en el colon, cuando es muy difícil para los médicos guiarse en una pantalla. Entonces lo que estamos tratando de hacer es crear tecnología para crear soportes digitales, con el objetivo que luego los doctores puedan regresar a estas imágenes, localizar lesiones en estas imágenes y meter temas de explicabilidad, etc., ¿no? Entonces toda esta área de la percepción 3D está muy relacionada con vehículos autónomos. De hecho, muchos de los algoritmos que utilizamos son los mismos que utilizan Tesla, etc. Entonces esto es un poquito la prueba de lo que hago. Y bueno, ¿por qué nos interesa acá? Yo iba a regresar un poquito a lo que me sonó que bueno, tenemos, pues hay muchas cosas que el sistema de salud está muy superado en muchos países del mundo, no solo en México. Los médicos
los médicos están cansados, hay demasiados datos, demasiada complejidad en los hospitales, no se está digitalizando su información, no se está dando el uso que se requiere quizás para poder crear tratamientos más personalizados, etc. Y tenemos además una población que está envejeciendo, ¿no? De hecho, parte de la intención de utilizar la paroscopía y cirugía mínimamente invasiva es porque cada vez va a ser más difícil darle atención a toda esa población que está envejeciendo y queremos hacer operaciones que sean menos invasivas, y que los tiempos de recuperación sean más rápidos, ¿no? Y además tenemos que las poblaciones están cayendo en todo el mundo, o sea, digo, nacimientos, perdón, y entonces va a haber menos personas que se ocupen de nosotros, ¿no? Tristemente, entonces, pues hay una necesidad muy grande de que se desarrolle tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay mucho que discutir. Y hay muchas tecnologías que están desarrollándose, por ejemplo, vestibles o wearables, como en inglés, que ayudan a la detección de caída, a la detección de enfermedades tempranas, que de alguna forma ayudan a dar un poco de autonomía a las personas. También en cáncer se está haciendo mucha investigación con métodos de deep learning para biomarcadores clínicos, etcétera, que está teniendo mucho éxito. En el área de endoscopía, que mencionamos, justamente una de los casos de éxito es sistemas de detección y clasificación de pólipos, por ejemplo, que ya se usan en tiempo real para asistir a los médicos en inspecciones de colonoscopía, para tratar de disminuir los miss rates, ¿no? los radios la cantidad de pólipos que no se alcanza a detectar, porque son muy sutiles y eso de alguna forma ayuda, como he mencionado aquí antes, no sufren a los doctores, sino que los ayudan a disminuir la cantidad de trabajo y a mitigar errores humanos, ¿no? Entonces es un poco de lo que la tecnología puede ayudar. Entonces hay varias aplicaciones, pues podemos pensar, pues, por ejemplo, automatización de los hospitales, diagnóstico, que ya lo mencionó el doctor Wilfrido ampliamente, tratamientos, que fue lo que también se mencionó al principio. Y sin embargo, a pesar de que hay mucha promesa en cuanto a la tecnología, también se mencionó mucho, pues necesitamos que los médicos estén involucrados, que se tenga la perspectiva médica, se necesitan tener la aprobación de los pacientes. Entonces, yo creo que en conjunto de ingenieros, trabajando con el área, podemos crear sistemas para que puedan tener un impacto. Al final de cuentas, lo que queremos es desarrollar tecnología que tenga impacto en los pacientes, ¿no? y en los estudiantes. Sin embargo, bueno, también quiero mencionar brevemente algo que quizás no se ha mencionado tanto, es la promesa de la IA generativa, ¿no? ¿Cómo hemos escuchado la IA generativa? Para generar imagen, ahorita se está usando mucho recientemente, son las conferencias en Marruecos, que son más importantes de la clínica que se llama MICAI. Pues, mucha gente está utilizando IA generativa para generar imágenes de casos raros, ¿no? Enfermedades raras, porque en el área médica se tienen muy pocos pacientes, y entonces es una de las áreas potenciales interesantes del IA. Que nosotros lo vemos en el área que es un poquito más y hay mucho debate, ¿no? sobre la ética de que usamos como datos, no se le pagan los artistas, etc. Pero bueno, eso es un debate que tenemos que tener también, pero en el caso de médico hay muchas aplicaciones de la IA generativa para creación de imágenes, para compilación de reportes médicos, para hacer síntesis de grandes cantidades de datos que existen en los hospitales. Creo que hay muchas áreas de oportunidad, y para muchas aplicaciones que no me ya lo escuché los demás colegas. Sin embargo, como mencionó el doctor Wilfrido y también la doctora al principio, es que tenemos, y esto no aplica solamente de generativa, sino la IA en general, tenemos datos de conocimiento limitado, tenemos muchos sesgos que tenemos que buscar cómo mitigarlos, hay errores humanos que pueden venir de diferentes fuentes, mencionaba las violaciones a los derechos de autor y por riesgo, ¿no? de demandas y demás. Entonces, el área médica es particularmente importante, porque creo que alguien lo mencionó también. Y hay muchas posibles causas de mal uso de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que podrían causar problemas son si no hay suficiente involucramiento de médicos y ciudadanos en los desarrollos de IA, que se mencionó. Es importante que involucremos a las personas para generar tecnología en la cual se tengan confianza. También es importante, por eso mencionó el doctor Wilfrido, que los médicos, los pacientes, se les eduque sobre el uso de la inteligencia artificial, si no usan sus datos y cómo usamos sus datos, etc. Y bueno, hay algunas cosas que podemos discutir en cuanto a cómo mitigar eso, ¿no?
creo que hay una oportunidad muy importante ahí. Otra cosa importante son los sesgos, que creo que eso no se ha mencionado tanto, no solamente en el área médica, sino en general. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta sexo y género, hay que tomar en cuenta diferencias de edad para desarrollar tecnología para todos. En México, creo que quizás no nos hemos preguntado lo suficiente, pero hace 3 años me invitaron a un evento de la National Science Foundation. En Estados Unidos están preguntando mucho cómo involucrar etnias de diferentes, porque bueno, en Estados Unidos tiene gente proveniente de todas las razas del mundo y tienen además sus propios grupos, como les llaman. Cómo desarrollar tecnologías que tomen en cuenta sus necesidades, pero que también tomen en cuenta pues, sus características clínicas, vamos a decirlo así, de alguna forma, ¿no? También es importante la localización geográfica y la parte socioeconómica, ¿no? Entonces, como ya mencioné, otros problemas por ahí son datos imbalanceados, cómo balanceamos datos, cómo cuidamos contra sesgos y discriminación, cómo controlamos contra la disparidad en acceso a la información y las tecnologías digitales, etcétera, ¿no? Entonces, esas son unas preguntas por ahí que creo que vale la pena que discutamos. Muchas gracias por su atención. Este es un día. Muchas gracias, doctor Gilberto. Muy interesante y seguramente también de esas últimas diapositivas habrá una tela de que cortar para la discusión en unos momentos más. Quisiera retomar algunas cosas que comentó acerca de la cuestión de los datos, de la cuestión de las plataformas para procesar, por ejemplo, en nube, de la cuestión de la democratización de los algoritmos que publicamos a veces en GitHub y que pueden ser utilizados por toda la comunidad. Comentaba algún colega del Poli que así como anteriormente estuvo la fiebre del oro, ahora pues, podemos ver también la fiebre de los datos. Y la verdad es que a mí me ha tocado ver que diferentes conjuntos de datos que antes estaban disponibles de forma gratuita, he querido acceder a ellos y ahora no. Ahora tenemos que pagar por ellos. Entonces, la verdad es que los datos son la materia prima fundamental sobre la cual debemos nosotros centrar nuestro trabajo, y además es muy costoso, no solamente de forma económica, sino en tiempo, en esfuerzo, en cuestiones de colaboración, generar datos que sean fidedignos, porque podemos obtener datos de imágenes, de textos, que podemos obtener de redes sociales y de diferentes repositorios, pero no necesariamente van a reflejar la problemática que nosotros deseamos resolver. Entonces, así como los datos, también podemos ver algunas plataformas que ofrecen ciertas características gratuitas, o como ahora les llaman las freemium, en donde de alguna manera nos van obligando a que si no tenemos esas capacidades de hardware o de cómputo para llevar a cabo esos procedimientos, pues hay que pagar. Entonces, en ese sentido también establecer colaboraciones con algunas otras instituciones que tienen esos equipos pues, es de suma importancia. Y bueno, la cuestión de GitHub y las plataformas en donde ponemos código, pues fíjense que así como Microsoft ha adquirido, por ejemplo, GitHub, han generado también métodos de inteligencia artificial que aprenden de todos esos códigos, de todos esos métodos que están ahí. Y ahora he visto con bastante, iba a decir agrado, pero en realidad sorpresa y un poco de miedo, que hay veces en que estoy generando un código y las sugerencias que me dan es como si se metieran en mi mente realmente. De verdad, es como cuando estamos hablando de que cierta chamarra me gustó y de pronto aparece un anuncio del Mercado Libre que nos ofrece esa chamarra que queríamos. A veces así pasa con el código también. Entonces, pues hay muchas bondades que se tienen que nos ayudan a mejorar el trabajo, pero también hay que cuidar un poco allí las implicaciones. Y bueno, así como ha permeado en ciertas áreas de inteligencia artificial, en otras quizás no tanto. Y en este sentido, quisiera darle este preámbulo para poder presentar al doctor Humberto Jesús Ochoa Domínguez, que nos va a dar una ponencia acerca de un tema bastante interesante y que, pues bueno, sin mayor preámbulo los dejo con él. Bienvenido.
de positrones. Y en esos momentos quise venirles a presentar el pasado, el presente y el futuro de la tomografía por emisión de positrones. Es un artículo que me encuentro desarrollando, es bastante interesante. ¿Podrías hablar más alto? ¿Perdón? ¿Podrías hablar más alto? Gracias. Bueno, y en lo que respecta al futuro, pues veremos que va teniendo todo hacia la inteligencia artificial, y una de mis posturas siempre ha sido regular el desarrollo de estos sistemas para poder más bien estandarizarlos para poderlos regular. Esta es la que veremos. Y bueno, la tomografía por emisión de positrones, como muchos nosotros ya sabemos, es la inyección de un radiofármaco al paciente, el cual prácticamente lo convertimos en un se llama emisor de fotones, ya que ese radiofármaco decae por beta más, desprende positrones, los cuales van y se aniquilan con los electrones dentro del cuerpo, y al momento de aniquilarse producen un par de fotones de alta energía, 511 kiloelectronvolts, en 180 grados desfasados unos de otros, y los cuales son captados por un par de detectores. Aquí vemos cómo se utilizan en aplicaciones preclínicas. Se pone al sujeto dentro del escáner, donde el eje modelado de 3 dimensiones, X, Y y Z, es el centro del escáner. El centro del escáner es 000. Es bien importante para poder formar la imagen o reconstruir la imagen. En este caso la vamos reconstruyendo como, pues, simple y sencillamente captando los fotones que se van produciendo a partir de la aniquilación. En cada punto de aniquilación se produce un par de fotones, y esos fotones producen una línea de respuesta, y esa línea de respuesta se va registrando en un llamamos sinograma. La línea de respuesta se encuentra a una distancia y con un ángulo en el centro del escáner. Eso es lo que se registra en el que llamamos sinograma. Sin embargo, existen fuentes de ruido, porque no siempre las coincidencias o las detecciones provienen exactamente de donde se produjo la destrucción, sino se pueden provenir de otros lados, por ejemplo, de dos fuentes diferentes de destrucción, o puede provenir de un fotón que sí salió del cuerpo, ¿verdad?, de la fuente de destrucción, pero el otro fotón se desvió. Entonces estas son fuentes de ruido que hay que tomar en cuenta. Este es uno de nuestros últimos sinogramas que estamos produciendo, ¿verdad? Este sinograma se pasa a través de un método de reconstrucción para reconstruir una imagen de 3 dimensiones. En este caso, pues, se estoy presentando aquí las imágenes de máxima intensidad, una proyección coronal y la proyección salina. Estas son las imágenes, si se dan cuenta, están bastante no tienen la suficiente calidad. Entonces, esto depende del radiofármaco, de la cantidad de radiofármaco que se le haya inyectado en este caso al ratón. Entonces, pues esa es una limitación, la cantidad de radiación que obtenemos para poder tomar la imagen. Entonces, los métodos que actualmente se están utilizando son métodos analíticos, son métodos estadísticos, basados en transformadas o en aprendizaje profundo. Es una de las ramas de lo que llamamos inteligencia artificial. ¿Cómo han venido evolucionando los sistemas? Bueno, yo los estoy dividiendo en 3 partes: sus inicios, en avances tecnológicos y en inteligencia artificial. En los inicios, pues tenemos cómo se comenzaron a desarrollar. A partir de 1950 se comenzaron los primeros fundamentos teóricos para la aplicación de
de estas tecnologías a la detección de cáncer. En 1974 surge el primer escáner para PET. En 1978 tenemos la síntesis del primer trazador para el fármaco con un protocolo válido, y en 1984 pues, se logra reducir el ciclotron para producir este tipo de radioterapia. Entonces, a partir de 1984 tenemos avances tecnológicos en los diferentes escalas. Por ejemplo, en 1990 comienzan las primeras integraciones híbridas de PET-CT o PET-MRI. En el 2001 tenemos la integración de PET-CT, podemos ver cómo podemos tener una imagen de funcionalidad, la azul, la del centro, perdón, la azul es la de funcionalidad, con las estructuras, la del centro es la de funcionalidad, o sea, la de PET, y la otra es la de CT. Aquí podemos tener ambas imágenes ya juntas. Sin embargo, hay bastantes problemas todavía para este tipo de sistemas híbridos. En el 2010 surge la integración de sistemas PET-MRI, pero todavía tenemos problemas, ¿verdad? Porque la radiación electromagnética afecta a los cristales detectores de PET. Entonces aquí hay un montón de problemas todavía que resolver. En el 2020 pues ya comienzan a ver lo que son los sistemas de cuerpo completo para poder analizar todo el cuerpo de una persona, incluso hacer análisis del sistema circulatorio. En el 2021 surgen cristales más sensibles de 40 nanosegundos de respuesta para poder tener detecciones más mejores resoluciones. En el 2022 pues se comienza a introducir la inteligencia artificial aquí en la electrónica de los escáneres. En el 2023 hay una mejora sustancial de los cristales del centelleo para poder detectar a los fotones. Y en el 2024 pues ya se introduce más de lleno la inteligencia artificial al hardware de los escáneres. En cuanto a la evolución de los algoritmos, en 1950 los algoritmos eran totalmente analíticos, se utilizaban estos métodos a partir del cinograma, se aplicaban estos métodos y para poder reconstruir la imagen. Eran imágenes muy deterioradas, pero que algo se podía hacer para tener en cuanto al diagnóstico. En 1980 a 1990, los métodos estadísticos de Maximum Likelihood Expectation and Maximization se aplican a la reconstrucción de imágenes para poder tener mejores diagnósticos. Aquí ya dan imágenes de mucho mejor calidad. Y de 1990 al 2020 surge el OCEP, que no es más que una mejora del Maximum Likelihood Expectation. Aquí vemos que este es el mejor algoritmo hasta ahora, hasta el 2020. ¿Sí? 2020. Incluso hasta ahora se está usando en el 2024 ese algoritmo. Del 2010 al 2010 también se introduce la variación total, algoritmos de variación total para disminuir el ruido de las imágenes que se obtienen. Después de reconstruir las imágenes se aplica algoritmo de reconstrucción total y de wavelengths para poder observar en diferentes escalas a las imágenes reconstruidas. Desde 2010 al 2020 surgen los primeros usos de la inteligencia artificial en la reconstrucción de las imágenes, esto es, se introduce una red en el sistema de reconstrucción, ya se quita el OCEN, se quita el Maximum Likelihood Expectation o el método analítico y se mete un método de inteligencia artificial. Y a la fecha pues, se está utilizando ya para hacer reconstrucción. Son los métodos basados en inteligencia artificial. Sin embargo, pues aquí hay un montón de problemas porque
estas redes y esos datos. O sea, no tenemos muchos datos, no contamos con muchas bases. ¿Cuáles son las tendencias de estos sistemas? Bueno, tener sistemas de cuerpo completo para tener un mejor diagnóstico, la inclusión de la inteligencia artificial en la reconstrucción de los sistemas, la reconstrucción de las imágenes, la generación de nuevos radiofármacos, la expansión de aplicaciones clínicas, como por ejemplo estudios metabólicos avanzados, aplicaciones en salud mental. Podemos tener, otra de las tendencias es en avances tecnológicos, utilizar hardware más rápido, medicina remota, eso está un poquito pañales, ¿verdad? Pero la medicina remota y accesible a todo el mundo, la investigación básica, por ejemplo, el uso de PET para observar cambios en el cuerpo, la sustentabilidad, costo y eficiencia. Las limitaciones, pues tenemos limitaciones, por ejemplo, técnicas, que son la sensibilidad y la resolución. Tenemos cristales todavía muy lentos. Acuérdense que los fotones pues vuelan a la velocidad de la luz. Entonces necesitamos cristales mucho más rápidos para poder tener una mejor resolución de las imágenes que reconstruimos, producción de radiofármacos, ¿verdad? Eso es un tema bastante complicado, porque el radiofármaco, una vez que se produce, pues está decayendo. Entonces, pues se necesita, por ejemplo, si yo tengo un escáner en un lugar en otro, pues necesito un ciclotrón ahí para producir radiofármaco. La integración multimodal es otra de las limitaciones. Les comenté hace rato que cuando, por ejemplo, en un escáner PET MRI, el escáner PET se embebe dentro de la bobina del escáner MRI y la radiación electromagnética afecta a los cristales. Entonces ese es un problema que se tiene. Una limitación. Las limitaciones económicas, ya no se diga, el hardware es caro, regulatorias también, la formación y certificación de reguladores, no hay suficiente gente preparada en estas áreas, la infraestructura, desafortunadamente se necesitan tener ciclotrones, son caros, y financiamiento, falta de estandarización, la adquisición y el procesamiento de los equipos. Aquí es donde pues les digo que yo soy de la idea de que se tienen que estandarizar para poder regular. ¿Cuáles son los problemas que actualmente tenemos? Pues falsos positivos, ¿verdad? Algunas lesiones benignas son marcadas como si fueran, en el caso del cáncer, como si fueran cáncer, y hay falsos negativos. Por ejemplo, hay tumores que tienen baja actividad metabólica y no son marcados. Las limitaciones en la dosis de radiación, no podemos poner una radiación muy alta al paciente porque lo podríamos matar. La resolución y la sensibilidad de los cristales, como les dije hace rato, se necesitan cristales que respondan más rápido para tener una mejor resolución. Imágenes ruidosas y atenuadas debido al ruido que se forma dentro o a las falsas adquisiciones de fotones que se tienen cuando se produce esta actividad, estas ¿cómo se llama? Destrucciones de positrón con el electrón dentro del el movimiento del paciente también. Esto, pues hay un área aquí muy importante que se llama registro de imágenes. Entonces, en el registro de imágenes, pues ahorita hay bastante actividad en lo que es PET, porque pues el paciente tiene que respirar y entonces eso también representa un problema en esta área.
Las imágenes pues son poco detalladas, por eso se usan las modalidades híbridas para poder tener mejores detalles de los, del paciente, del órgano que se está analizando. Hay pocas bases de datos, no tenemos muchos datos, muchos hospitales no quieren ceder sus datos también. Entonces aquí hay un problema. Nosotros estamos proponiendo por ahí en una de nuestras investigaciones pues, la generación de datos sintéticos, datos simulados a partir de simuladores como el GAMOS o simuladores como el GATE, que son especialmente diseñados para PET. Entonces, nosotros hemos generado bases de datos, por ejemplo, con muchas estructuras que hemos simulado y hemos entrenado redes neuronales con esos datos y hemos tenido buenos resultados. La tecnología es cara y se tienen retos éticos de la inteligencia artificial. Estos son problemas que todavía hay que resolver. ¿Cuáles son las soluciones en desarrollo? Pues la inclusión de la inteligencia artificial para mejorar la resolución y reducir el ruido. En este caso nosotros estamos trabajando también en la parte de mejorar el sinograma, mejorar los conteos. Como son sinogramas que tienen bajos conteos, nosotros lo que estamos haciendo es introducir redes convolucionales para poder incrementar la resolución utilizando superresolución para poder incrementar los conteos. También hay investigación en nuevos trazadores más específicos y menos propensos a generar falsos positivos. También la inclusión del tiempo de vuelo del fotón, esto es, actualmente se hace, cuando los fotones se detectan en coincidencia, se asume que en esa línea donde se detectó el fotón, en cualquier parte de esa línea se generó la resolución. Pero si yo soy capaz de detectar a partir de que llega un fotón a un detector y mido el tiempo, a partir de ahí mido el tiempo en el que llega el otro fotón al otro detector, puedo detectar mejor dónde sucedió la destrucción y en este caso puedo incrementar la resolución y reducir el ruido. Los escáneres Total Body, que apenas están en investigación y pues van a ofrecer imágenes más detalladas y se va a necesitar menos dosis de radiación. O sea, al paciente se le va a estar sometiendo a una menor dosis. La implementación de tecnologías para corregir los movimientos, ¿verdad? O el registro de imágenes, como les comentaba hace un momento. La minimización de sesgos, esto tiene que ver con la ética en inteligencia artificial, incluir datos de diferentes imágenes, de diferentes etnias, diferentes edades y género. Evaluar los modelos con métricas de equidad. En explicabilidad, pues desarrollar herramientas como las que comentaba el doctor Wilfrido hace rato, mapas de calor, por ejemplo, imágenes, para poder introducir explicabilidad en los sistemas, introducir estándares para documentar y publicar los datos de entrenamiento, algoritmos y pruebas, introducir lo que es la responsabilidad de los diagnósticos, ¿verdad? ¿Quién es el responsable del diagnóstico? El médico, el sistema o quien creó el sistema. Crear regulaciones claras, ¿verdad? Para poder delimitar responsabilidades. Este es un área de la medicina que está revolucionando y evolucionando muy rápidamente. Es un área muy, por ejemplo, para la detección del cáncer es muy importante, para la detección de otras anormalidades. Creo que se debe seguir trabajando, hay mucho que hacer en esta área, pero también ahora que se está introduciendo
inteligencia artificial. Los últimos registros, primeros registros creo que son a partir del 2019, donde se han creado redes especialmente para PET. Se llama la red que se introdujo en 2018-2019, se llama Deep PET, que es una red profunda. Es reciente, creo que estamos muy a tiempo para poder proponer regulaciones y más que todo para poder estandarizar este nuevo uso de la inteligencia artificial a esta tecnología. Estas son pues todas las referencias que se utilizaron, bueno, algunas más importantes que se utilizaron. Muchas gracias. Roberto, gracias. Muy interesante sin duda esta presentación. Algo que mencionó el doctor y que recalcó fue la cuestión de la regular. Y sí, efectivamente, pues, no, estos sistemas o este tipo de tecnología, aunque es bastante buena, precisa o puede llegar a convertirse como en el referente, pues también tiene algunas limitantes, ¿no? Como pues, vemos que utiliza que puede ser dañino cuando se utiliza frecuentemente en una persona, ¿no? Claro, no tanto como aquel que va a enseñar a utilizar chalecos bomba y dice, fíjense, porque solo lo voy a hacer una vez. No tanto así, pero quizás en alguna ocasión, en repetidos usos, puede llegar a tener ciertas consecuencias. Quisiera también recalcar algo que me surgió no la duda, sino como que me surgió la inquietud en que mencionaba que los métodos de expectation maximization se siguen utilizando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué siguen utilizando métodos viejos, arcaicos? Bueno, pues porque funcionan, ¿no? Y si nos vamos a reflexionar sobre quizás el principio de la navaja de Ockham, en donde la solución más simple quizás puede ser la mejor, pues podríamos partir de ello, ¿no? Y además, bueno, podemos tener en cuenta que no necesariamente el hecho de que se haya pensado de manera general desde hace mucho tiempo no pueda funcionar en la actualidad. Y eso me lleva a reflexionar en que en este año, en abril de 2024, surgieron a la palestra unos modelos que se llaman CAN, que son las redes Kolmogorov-Arnold, que basan su funcionamiento en el teorema de representación Kolmogorov-Arnold, en donde una función de múltiples variables puede ser representada como una combinación de funciones de variables simples. Y si hiciéramos un símil con las redes neuronales artificiales, en donde tenemos un método de optimización para ir modificando los valores de los pesos de manera que el error se vaya reduciendo, pues en las redes CAN se hace algo similar, pero para elegir dentro de un banco de funciones para poder, mediante una combinación de las mismas, representar esa o aproximar esa otra función que se decide, ¿no? Entonces, dentro de todo lo anterior, quisiera rescatar que todas las presentaciones han sido muy interesantes y que seguramente estaremos tomando muchos elementos de ellas para discutir en breve, ¿no? Porque me parece que ahora mismo hay un receso para tomar un refrigerio aquí afuera, algún cafecito, agua. No sé si las doctoras quisieran mencionar algo para cerrar esto. Son cuarto para las 12. Estamos a las 12:10. Entonces, bueno, con esto cerraríamos esta sección del día de hoy. Pasamos al refrigerio y a las 12:10 volvemos para continuar con el panel.